Pues Fer de niña era muy exploradora. Siempre la recuerdo o la imagino con un sombrerito, con unas bermuditas y siempre explorando algo en la tierra, en algún cerro o en donde sea, pero siempre estaba pues jugando, sí, siempre estaba jugando a crear escenarios muy fantásticos y con muchas exploraciones o misiones, así la recuerdo. Me gustaba mucho soñar con ser, muy chistoso esto, pero con ser exploradora pero que me llevaran como a alguna misión en, no sé, en alguna parte, no sé si de Sudamérica o algo así, y lo llevaba de alguna manera, como no podía tener estas misiones, obviamente, lo llevaba a los dibujos, ¿no? En sí no recuerdo como tal un primer dibujo, pero sí me acuerdo de ciertos dibujos que inconscientemente yo los hacía para regalárselos a mi mamá o a mi papá, a mi hermana, y uno que otro, la verdad, los vendía. Me acuerdo que me gustaba dibujar muchísimo niñas, flores, que veo mis dibujos actuales y digo, creo que ahí sigue presente. Y me acuerdo mucho que según yo le metía como, no sabía en ese entonces que se llamaba lettering o algo así, pero yo le ponía como frases hechas por mí, según esto. También llegué a hacer dibujos o interpretaciones que yo hacía de las caricaturas que yo veía. Mis papás me ayudaron mucho en eso. Me dieron o me tuvieron a la mano ya sea crayolas, plumones, colores no sé, de los que ocupaba para la escuela. También mi mamá es maestra, entonces me ayudaba mucho a tener ese acceso de plumoncitos, colorcitos o siempre hojas en blanco. En la parte de correr la imaginación no tuve limitaciones, al contrario, ellos me alimentaban mucho esa parte, porque creo, o al menos yo así lo he notado, que muchos y muchas y muchos niños tienen esta parte pues intuitiva de querer dibujar todo lo que ven en la tele, incluso lo que tienen a su alrededor. Pero vas creciendo y obviamente te van interesando más cosas, tienes otras preocupaciones, otros intereses y de alguna manera el dibujo pues se va haciendo como a un lado, se va cambiando de formato a lo mejor en tu vida. Pero creo que hubo una parte que hizo que yo me siguiera metiendo a concursos ya sea estatales o de la zona de dibujo, es que me ponía a dibujar cómics con mis papás, bueno, con mi papá, o ver a mi mamá haciendo sus no sé si llamarle manualidades de maestra. Entonces, nunca, nunca no me dijeron no dibuja o no me dijeron eso está feo de alguna manera o eso no es increíble, ¿no? Como que todo lo que yo hiciera era como maravilloso. Y actualmente sigue siendo importante esa experiencia. No me acuerdo en sí de todo, pero sí me acuerdo que fue en Playa Revolcadero. Que fue en Playa Revolcadero y me acuerdo que lo que me dio mucho miedo es que como tal el nombre lo dice, las olas te revuelcan y yo no sabía cómo sostenerme por siendo tan chiquita. No sabía realmente, entonces me acuerdo que mi papá me acompañó de la mano y me dijo, mete tus pies en la arena cuando venga una ola muy fuerte, entierra tus pies en la arena y así vas a ver que te vas a sostener de alguna manera y que la arena te va a sostener. Pero nunca le había puesto como un sentido realmente hasta mucho después, pero esa fue la primera vez que sí, que me acuerdo que conscientemente pues tuve un momento en el mar, ¿no? O significó algo el mar y ya de ahí para hasta actualmente pues creo que es de las cosas más importantes espiritualmente, en mi profesión, en mi trabajo y pues emocionalmente también. O sea, creo que muchas acapulqueñas y acapulqueños y acapulqueñas pues nos movemos por eso, pues por el ir al mar creo que nos da vida. Hace un año estuve como trabajando un poco en cuáles eran mis procesos como ilustradora, como dibujanta, como que yo decía, bueno, realmente qué es lo que hago para obtener ideas y demás. Y me di cuenta que mucho de eso, no puedo decir que todo, pero sí mucho, era el lugar de donde vengo, ¿no? Que es Acapulco. Y me quedé pensando cuáles eran mis recuerdos más antiguos y qué significado podían tener en mi actualidad, ¿no? Entonces creo que una lección para mí de cómo seguirme sosteniendo actualmente, pues fue esa, ¿no? Que mi papá me la dio
y se lo voy a agradecer siempre, y que a lo mejor la arena puede significar otras personas u otro, no sé, algo que me ayude en cada momento a sostenerme, recordar que ahí que pude sostenerme. Y me animé a hacer una ilustración sobre eso, que me daba mucha pena subir. Realmente tardé mucho en animarme a subir esa ilustración a mis portafolios o a mis redes sociales. Y luego después esa ilustración me llevó a oportunidades muy chidas que nunca me imaginé. Entonces, pues por ahí va, creo. Fue un universo de dudas, un universo de pensamientos y de preocupación también. Porque así como de niña dibujé, también de adolescente dibujé. O sea, como que siempre de alguna manera estuvo presente, pero nunca tuve como muy claro que fuera un trabajo. No conocía yo la escena artística ni de diseñadores, mucho menos la palabra ilustración, no la conocía. Entonces, cuando yo decido, porque alguien me dice, tienes que decidir qué estudiar, me acuerdo que yo quería ser exploradora y que quería ir a estas aventuras en, no sé, en la selva o algo así. Y recuerdo que ahí fue que empecé a buscar algo que tuviera que ver con la naturaleza o que tuviera que ver con los animales y demás. Entonces, mi primera opción no fue diseño gráfico, no porque no fuera lo que yo más quisiera, sino por un desconocimiento de la posibilidad o de las posibilidades infinitas que hay dentro del diseño gráfico, pues. Entonces, creo que cuando empieza a surgir esta duda ya como adolescente te empiezan a decir, tienes que estudiar algo, tú empiezas a ver a tus grupos de amistades eligiendo una profesión, pues te das cuenta que no tienes muy claro qué es lo que, bueno, al menos yo no tenía muy claro que fuera lo que todos decían, como doctor, abogado. Yo decía, no, es que algo me dice que no encajó en esas profesiones, las cuales respeto mucho, pero yo decía, no. Creo que la parte en la que yo había entendido es que mi imaginación era la que me estaba como de alguna manera sosteniendo desde niña, pero no sabía realmente cómo me podía sostener, como lo llamaban, como profesionalmente o ya más serio, digamos, entre comillas. Entonces fue muy confusa esa etapa. ¿Cómo elegí a Loyola? La primera es que tuve una tía que estudió aquí hace algunos años. Entonces, desde que soy niña que ella estudiaba aquí, pues escucho historias de la Loyola o escucho qué puede pasar en la Loyola. He visto hasta dónde ha llegado mi tía y no solo profesionalmente, sino también como persona, su forma de ser me gusta y de alguna manera algo tuvo que haber vivido para ir construyendo todo eso que es, ¿no? Ahora. Mi hermana estudió aquí antes que yo, entonces la manera en la que ella me contaba también, porque ella estudió para ser abogada, pero lo que me llamó la atención que me contaba es que había un respeto a la expresión de cada persona. Y eso me llamó la atención de la Loyola, que ya sea cual sea tu expresión, sea cual sea, la respetan y nadie, no juzgan, ¿no? O sea, como me gustó esa parte de la Loyola y fue la que me trajo realmente. Sí, me acuerdo que subí a pedir informes, era el segundo año de la carrera de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable. Y me acuerdo que salí de pedir informes de la carrera, fue muy bonito todo lo que me expresaron, pero corrí inmediatamente al cubículo de diseño gráfico y fue cuando conocían a Laura Pavón. Y pues salieron chispitas. Ahí hubo conexión. Sí, pero aunque salí muy decidida que iba a tomar diseño gráfico, porque obviamente ya había escuchado como ciertas cosas en internet, como dibujar, los que dibujan pues se van a diseño gráfico, cosas así, muy clichés. Y yo decía, bueno, tal vez es por ahí, y cuando conocí a la coordinadora Ana, pues como que ya todo tuvo como una estructura y todo encajó y dije, ok, hay trabajo en esto, ¿no? Y cuando salgo de ahí, comienzo a escuchar comentarios como, pues que el diseño gráfico ya no estaba en su mejor momento, de qué iba a vivir, que ya no había como industria, no sé qué. Y de verdad me dio una ansiedad muy grande
que no la pude canalizar, no la pude entender, no la pude comprender en ese momento y me inscribí a ciencias ambientales, ¿no? Cuando no sentí chispitas en ciencias ambientales, sino en diseño gráfico. Pero pues estuve ahí, la verdad respeto mucho a mis colegas ambientólogos, pero yo me la pasaba en las clases de diseño gráfico y yo, ¿no? Empecé a conocer a las personas que estudiaban en diseño gráfico, veía sus tareas y yo decía, híjole, yo quiero estudiar eso, ¿no? Yo quisiera estar haciendo esa tarea. Entonces como que ahí empecé a sentir que no era tal vez el camino que debía tomar. Pero creo que en ese entonces tienes también muchas dudas. Entonces yo creo que no lo hubiera tomado, pero conocí a un maestro que fue la clave y que creo que no sé por qué, no sé si algo se alineó en el universo, pero él daba clases de creatividad en ambientales. Y yo era la clase que más disfrutaba. Y es muy fuerte decir estas cosas, pero ahí te das cuenta de cómo te va llamando algo, pues. Y me acuerdo que el profesor Tinoco, el arquitecto Tinoco, él fue el que me daba las clases de creatividad. Y agradezco que haya maestros así. Me dijo, te voy a decir algo, ¿estás feliz donde estás? Y le dije, no sé. Y me dijo, es que ve lo que haces. Y recuerdo muy bien que me dijo, cámbiate diseño gráfico, estás a tiempo, o siempre vas a estar a tiempo, pero hazlo si tú quieres. Y él fue el que me animó a tomar esa decisión, la verdad. En mi caso sí, yo fui encontrando durante la carrera materias donde me sentía como mucho más apasionada que en otras. Tuve, yo creo que 2 materias favoritas. La primera es dibujo, todas las materias que hubo de dibujo, que fue en ese momento con Rubén del Río, el artista Rubén del Río. Y después fue cuando conocí la palabra ilustración, que fue con Manuel Godínez, el maestro Manuel Godínez. Y esas 2 materias también salieron chispitas. Creo que hay como diferentes profesores que mantienen como esta emoción en las personas que estudian diferentes carreras, ¿no? En mi caso, sí, obviamente el profesor Tinoco de un inicio. Me acuerdo que cuando entré a la universidad, la clase que más disfrutaba, como mencioné, era dibujo y era con Rubén. Y me acuerdo que también la profesora Ana Laura, creo que era el eje central de no solo de mi perspectiva en el diseño gráfico, sino del movimiento de diseño gráfico en la universidad. Creo que ella era como ella nos mostraba el panorama también externo, que creo que eso fue también muy importante. Ella nos motivaba mucho a eso, como a crear ya sea festivales o eventos donde pudiéramos tener un panorama más amplio de la escena del diseño gráfico. Entonces creo que ella nos motivaba mucho. Y me acuerdo que también ya más para terminar la universidad conocí a la doctora Ligia, que ella fue mi asesora de tesis. Y aunque tenía en un inicio un miedo tremendo, en general por la materia y por terminar y demás, creo que ella fue un punto muy importante para que yo sintiera como seguir como seguir como de alguna forma apasionada por lo que estaba haciendo, de que me sintiera segura con lo que iba a presentar, que creyera en lo que mi trabajo representaba. Como que también fue una inspiración muy grande ya para terminar y lanzarme como al mundo. Obviamente hay puntos en los que como estudiante luego estás así de que, ay, las entregas y no sé qué. Pero ahorita que vine yo diría, me encantaría volver un segundo a estar saliendo de unos finales y poder sentir como con mis compañeros, compañeras, la emoción de decir, lo logramos, ¿no? También me acuerdo que en algún punto hice mi servicio social en San Cristóbal de las Casas, las materias también que nos daban como externas. Hablando de profesores, creo que una de las profesoras que más me hizo sentir esa empatía por mí misma y por mis compañeros fue Amor, la profesora Amor. Ella también en los primeros años de mi carrera estuvo muy presente y creo que fue una buena manera como de sentir un apapacho bonito y saber que estaba de alguna manera haciendo lo correcto. Fue el proyecto que entregué al regresar de mi voluntariado. Fue muy chido porque como que a lo mejor no dimensionas lo que va a pasar por tu cabeza, o lo que vas a experimentar, o lo que vas a aprender incluso, ¿no? Tú a lo mejor sientes que vas a ir a transmitir algo,
La verdad es que aunque sí lo haces de alguna manera, creo que también es un aprendizaje de todas partes, ¿no? Como maestra, porque fui a dar clases de acuarela en ese entonces, me gustaba mucho dibujar con acuarela. Terminé a lo mejor, pues sí, aprendiendo más también de las cosas, no sé, que los niños les gustaba dibujar en ese momento, ¿no? Que a lo mejor yo ya había dado clases de acuarela aquí en Acapulco y me encontré con un paisaje totalmente distinto, ¿no? Que en el dibujo, y eso me llamó mucho la atención, como en diferentes partes, ya sea geográficas, puedes encontrar como inspiración de otras formas, ¿no? Es como un mapa para mí, como un pequeño mapa de raíces, de dónde he estado, de qué he visto, de qué me han compartido, de ir construyendo, pues. Y en ese mapa también está ese proyecto que me llevo en el corazón, que era como un compendio de ilustraciones por niñas sobre plantas medicinales que había en la región, que yo tampoco conocía y que me dio mucho gusto poder pues, tener ese conocimiento en dibujo. Me gustó que se unieran esas partes. Sí recuerdo exactamente cuándo fue que comencé a decir, creo que este es mi camino, y es la ilustración y le voy a hacer así. Fue en 2015, pero nunca me había comprado una libreta especialmente para dibujar. Y no me refiero a que sea una libreta, no, sino que era una libreta, pero una libreta normal, digamos, pero yo decidí que ahí iba a empezar a dibujar para mí o lo que yo sintiera. Y como que ese ejercicio nunca lo había hecho. Fue después de la muerte de mi abuela también en 2015. Comencé diario a dibujar pensamientos o sentires que tenía también de tristeza y de dolor porque no comprendía por qué a lo mejor estaba pasando por ese dolor de mi abuela. Y me acuerdo que comencé a conocer a otras personas que hacían ilustración, no en Acapulco, sino en Ciudad de México. Entonces, recuerdo que sí tuve una persona que vi, que fue Hilda Palafox, que es una artista, y ella fue la que cuando la vi, en ese momento ella era ilustradora, cuando la vi dije, es que justamente esto es lo que en todo lo que he pensado, las ideas que he tenido y no he sabido cómo decir que quiero. Y fue cuando la vi que dije, ok, esto era lo que yo quería transmitir, quiero ser ilustradora. Y fue un alivio. Fue un alivio y ella me dio un gran consejo, porque platicando, tomamos un taller también con ella y ella me dijo que aunque yo tuviera pena o miedo, que si yo quería, que si así era mi deseo, subir mis ilustraciones a internet, ya sea cual sea el portafolio, lo hiciera. Y como que eso me dio mucha tranquilidad porque sí tenía a lo mejor pena como de decir, pero ¿por qué subir mis ilustraciones si nadie las va a ver? Y a lo mejor yo me preguntaba, ¿yo realmente quiero que las vean o qué quiero con esto? Pero en el fondo yo sí quería subirlas, la verdad, o sea, como que no era algo que me incomodara, pues, porque he conocido colegas que me dicen como, no, yo sí de plano no, yo prefiero guardarme mi trabajo y para mí. Y digo, es igual de valioso. Me acuerdo que me armé un Tumblr y un Instagram en el 2015 y ahí nadie veía nada, pero yo empecé a subir y a poner como aquí yo sentí, no sé, cualquier cosa. Y también fue un ejercicio para mí, yo creo, también como de ir encontrándome. Pero ahí fueron esos comienzos ya en ese momento yo ya tenía claro, bueno, según yo, el querer ser ilustradora. Me gusta observar demasiado. Y eso fue algo que amaba de esta universidad, que aquí puedes contemplar muchas cosas y en silencio. Entonces, muy apartados del caos de lo que puede ser una ciudad. Entonces, creo que ese es el primer paso que yo tengo muy claro, observar todo lo que me rodea. Incluso el año pasado me acuerdo que me gustaban demasiado las herrerías de las ventanas que hay aquí en Acapulco, cómo se ven los mangos en el piso, o sea, como que cualquier cosa que me pueda hacer sentir algo, como que voy a quedarme horas viéndolo. Bueno, no horas, pero sí un rato. Entonces creo que el primer paso para mí es ese, ¿no? Como estar muy consciente de lo que hay en mi alrededor. Después creo que algo que como ya lo he mencionado a lo largo de la entrevista, es el saber
mi historia. Apenas escuché a una amiga que es poeta, que se llama Fernanda Latani, que decía como que ella sabe que a lo mejor sus abuelas o algo no van a estar como en libros de historia, ¿no? Con personajes súper importantes, pero que está en nosotras como crear esa historia propia, ¿no? Que a lo mejor no nos interesa si va a estar en un libro de historia, pero sí me interesa que de alguna manera mi trabajo lo refleje, porque me gusta que siempre lleve esa parte, pues ya sea de mi infancia, ya sea de mis ancestras, ya sea de mi mamá, ya sea de mi papá, de las personas que he conocido, si alguna persona me inspiró en algo. Si pienso que a lo mejor una conchita es un refugio, ilustraré una conchita siendo un refugio para mí. Creo que estar consciente no solo en observación, sino como en el recordar también esa esencia que cada quien tiene, pues. La que mencionamos al inicio de la entrevista. No tiene un nombre, creo, pero es una ilustración que no pensé que iba a ser tan representativa. Es la ilustración de mis pies sosteniéndome, lo cual también en este momento tiene un significado muy grande, porque también esa me hizo estar consciente de cómo los recuerdos pueden ser parte de tu proceso creativo también. Y siempre me afianzo mucho de eso y lo voy a abanderar, pues. También cuando salí de la universidad, pues miedos, ¿no? Como siempre. Pero creo que algo que pues me daba como un poco de esperanza era eso, como de, bueno, tengo claro que quiero hacer un camino sobre, bueno, no sobre, sino como de la mano del dibujo, pues. O sea, como que yo decía, ese quiero que sea mi camino, voy a ver qué opciones puedo tener, ¿no? O sea, qué puedo hacer. Y me acuerdo que decidí buscar literal trabajos de ilustradoras, de ilustración, y me mudé a Ciudad de México y estuve trabajando, incluso trabajé para hacer ilustraciones para juguetes, para ropa de juguetes, cosas que nunca me imaginé y que disfruté muchísimo, y que hasta pensaba cuando yo tenía juguetes en mi infancia, ¿quién habrá hecho esos juguetes? Nunca lo había pensado. ¿Quién habrá hecho el dibujo del empaque de esos juguetes? Y hay personas detrás que están dibujando eso, ¿no? Entonces, nunca me hubiera imaginado ese rubro, pues, dentro de la ilustración, y disfruté mucho y empecé a hacer como una pequeña esponja de eso. Me gusta, empecé a explorar demasiado. No tenía a lo mejor, como le llaman, ese famoso estilo definido, pero no me importaba tampoco, como que lo único que quería, aparte de mi trabajo, era aprender más y de personas que a lo mejor pues son morras también que están haciendo eso, y creo que ellas también como que me ayudaron a hacer esta exploración de, pues si un día quieres hacer backgrounds para animaciones o películas, mira, puedes hacer esto, pero si un día también quieres hacer diseño de personajes, yo no sabía si él quería tomar ese camino, pero yo dije, bueno, voy a aprender. Y estuve aprendiendo también mucho de estas amigas ilustradoras. Empecé a darme cuenta que también estaba una parte dentro de la ilustración, que también es la parte de ilustración editorial. Empecé a trabajar como ilustradora independiente, y esa fue la primera vez que me puse muy feliz, porque una revista me buscaba, la revista Travesías, me buscaba por mi estilo, y fue la primera vez que escribieron eso y dije, órale, como que qué chido que me estén buscando por mi estilo, como que dije, bueno. Y eso también es bien padre, porque aprendes de muchas cosas que pasan, de temas que a lo mejor pensaste que nunca ibas a conocer, ¿no? Pero dentro de la ilustración editorial me gustó eso, como el saber de otros temas, pues por el dibujo. Empecé a conocer a más personas dentro de la escena de la ilustración, me refiero a amistades, que se dedicaban a la ilustración con marcas, a la ilustración publicitaria. Y dije, ok, me gustaría como explorar ese camino, ¿no? Entonces me comencé a preparar también, pues se vino la pandemia en ese entonces y me dio la chance como de ser más consciente de mis procesos creativos, y fue que empezaron a comunicarse conmigo para trabajar en la ilustración publicitaria, y dije, estaría muy bien, me gustaría comenzar. Al principio creo que no piensas mucho en eso, porque pues tienes que de alguna manera sostenerte económicamente,
Pero cuando a lo mejor vas haciendo tu propia forma como de pensar o de sentir cosas, no sé, habrá algunas marcas o proyectos o personas pues con las que digas prefiero no porque a lo mejor no comparto esto y demás. O sea, es libre pues de decidir eso. Y aún así yo creo que si alguna ilustradora, ilustrador decide trabajar con alguna marca y no sé, o sea, como que creo que es muy respetable para mí, o sea, las decisiones que tome cada persona. Con la primera marca que colaboré fue con la marca Saba. Y fue muy chido porque fue la primera experiencia que tuve como trabajando de la mano con una marca, pero me gustó que me dijeran como, oye, pues tú propones esto, o sea, tú propones el diseño de personajes, cómo te gustaría. Y algo que noté también mucho dentro de la ilustración publicitaria es que había como muchas imágenes o muchos dibujos de personas blancas o de personas delgadas. Entonces como que mis ilustraciones no representaban eso, pues eran mujeres pues como yo, mujeres a lo mejor grandes o con manos grandes, con cuerpos grandes. Entonces pues yo dije, bueno, de aquí soy. También antes pues de Netflix he trabajado con otras marcas y eso también lo menciono porque es importante que seguí esa forma en la que Fer en el 2015 también lo hizo, como de subir, aunque 3 personas lo vieran, pero en este caso yo dije, bueno, voy a tener un portafolio web y ahí voy a ir subiendo los proyectos pues con los cuales me sentí cómoda, que el resultado me gustó mucho y a lo mejor voy a compartir ahí por qué me gustó ese proyecto, cuál fue el proceso. Y eso es lo que he ido haciendo con los proyectos, ya sean comerciales o no sean comerciales, porque también trato y me gusta mucho estar como en proyectos, ya sea de amigas o amigas que están haciendo un libro sobre menstruación, que para mí es bien importante también hablar de eso y le voy a entrar y me gusta pues también estar en esa parte y no soltarla. Y todo eso se va a mis portafolios web de alguna manera. A principios de año estaba como en pláticas con otros proyectos y estaba pues sin imaginar tal vez que pues que una plataforma tan grande, porque sí lo es, pues me mandaron un mensaje, porque literal fue así, estaba mi bandeja de entrada y salió el mensaje que decía que querían pedirme una cotización para un proyecto y si podíamos tener una llamada y yo me quedé, ¿qué? Pero se siente bonito de alguna manera como decir qué chido que esa Fer que era niña, que jugaba con ser exploradora y que lo sigue haciendo, o esa Fer que tenía miedo de subir sus cosas en el 2015, pues se sienta bien ahorita con lo que ha ido caminando. Entonces tuvimos la llamada, me explicaron el proyecto, me encantó el proyecto. Y eso también me gustó también demasiado porque no solamente estaba diciéndole al sistema, te voy a ocupar para tener una forma de decir las cosas que yo quiero decir, sino que aparte era un proyecto hermoso o es un proyecto hermoso en el que está rodeado de personas que también tienen estas formas de expresar de alguna manera, ya sea su lucha o su vivencia o su historia, y que es importante para estas personas también. Creo que antes no lo dimensionaba, ni siquiera me lo cuestionaba. Y no miro ese antes con tristeza o algo así, sino que al contrario lo miro con ternura y con amor y miro a esa Fer que a lo mejor no creía que fuera fabulosa de alguna manera, o ni siquiera lo pensaba. Y la abrazo y ahora me siento muy bien y creo que toda yo me hace ser fabulosa. Incluso las muchas cosas que el sistema nos llegó a decir que no, como nuestro color de piel, el ser morena, el ser morenos o el ser prietes. Creo que pues son cosas que ahora yo digo no, o sea, eso me hace a mí ser hermosa porque pues simplemente aquí estamos y esa es nuestra existencia y se tienen que gozar de alguna manera esa existencia. Personalmente, bueno, ahorita me importa muchísimo estar tranquila, emocionalmente pues. Me siento feliz con lo que he hecho, me siento feliz en el lugar donde estoy, con las personas con las que estoy, laboralmente también hablando.
Y yo quisiera que mi trabajo también, hablando ya de mi trabajo, me gustaría pues estar en proyectos a lo mejor en otras partes del mundo, que La Flor Más Bella estuvo en diferentes partes del mundo y eso igual lo sigo asimilando y me sigue llenando de emoción. Pero sí, yo creo que sí, ya he trabajado con proyectos en Latinoamérica y en Estados Unidos, pero pues no sé, siempre pueden surgir proyectos bien bonitos en diferentes partes. Pues que lo está haciendo bien, que lo está haciendo bien, que es súper chida y que siga jugando mucho y que todas las decisiones que ha tomado son las precisas y que sí, siempre vamos a tener miedo, pero lo tenemos que hacer con miedo o sin miedo, se va a hacer. Que exploren mucho, que si algo les gusta, ya sea la tipografía, la serigrafía o todos los temas de impresión o no sé, el programar, lo que te guste o todas las cosas que te gusten, te rodees de personas o de una comunidad pues donde puedas compartir tus dudas, donde puedas compartir consejos, donde te sientas pues cómodo en esa comunidad y que si algo quieres hacer, lo hagas, de verdad. Creo que eso fue en lo que tal vez dudé más, ¿no? Como de sí estaría bien si yo subo esto, si lo comparto o no, cuando realmente sí lo quería hacer, ¿no? Ok, creo que el mayor legado que me da mucha satisfacción es que personas y estudiantes, incluso que todavía no han entrado a la carrera de diseño gráfico, me escriban y me pregunten cosas y siempre que esté en mis manos voy a responder todas sus dudas y voy a darles los consejos que yo pueda darles. Es en mi taller de acuarela, en el barrio de Tlaxcala, en San Cristóbal de las Casas. Pues sin duda es de las experiencias más hermosas que he tenido, sí. Y luego también me encantaría incluso volver y hacerlo 1000 veces más. Y recordar esos dibujos y creo que ese aprendizaje tan grande de las niñas que me dieron en ese momento, de las niñas y los niños, de representar y de dibujar lo que les conformaba, o sea, como las montañas, el bosque, la selva, que era realmente lo que ellos me decían, que les movía, lo que les representaba, pues lo que los conformaba en ese momento. Y así quiero mantenerme, con ese mapa muy presente de lo que me conforma.